el primer libro impreso de la historia, considerado por muchos como palabra de Dios, criticado y cuestionado por otros. Y hoy, motivo de esta serie en la que te responderé a la pregunta: ¿qué es la Biblia? Capítulo 6. Versiones de la Biblia. Reina Valera, Dios habla hoy, Nácar Colunga. Estas y más son las versiones de la Biblia en español, pero antes de hablar de ellas, entendamos por qué existen. En los tiempos de Jesús, la lengua materna de los judíos ya no era el hebreo, había pasado a ser el arameo, y aunque en las sinagogas se seguían leyendo la ley y los profetas en hebreo, muchos ya no lo entendían. Así que desde el tiempo de Esdras se hicieron paráfrasis en arameo a las que se les llamó targúmenes, que si bien no eran una traducción literal, este es un antecedente que tenemos de las primeras acciones para tener la Biblia en un idioma diferente al original. Es necesario aclarar que cuando hablamos de versiones nos referimos a las diferentes traducciones que se han hecho de la Biblia. La primera traducción es llamada Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Fue realizado entre los siglos III y II a.C. Algo interesante de esta traducción es que por el hecho de que en el hebreo antiguo no había vocales, al momento de traducir al griego el texto era más largo y hubieron libros que no cabían en un solo rollo, así que se escribieron en dos rollos separados. Es por eso que en el Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, hay libros como por ejemplo Crónicas, que es un solo libro, y en las traducciones encontramos primer y segundo libro de Crónicas. A principios de nuestra era, ya existían versiones de la Biblia en latín, pero en el año 382 el Papa Dámaso le pidió a Eusebio Jerónimo, conocido ahora como San Jerónimo, hacer una revisión de las versiones latinas comúnmente usadas. El resultado de eso fue la versión conocida como la Vulgata Latina. Antes de pasar al español, quisiera mencionar a John Wycliffe, pues gracias a sus esfuerzos por darle al pueblo la Biblia en su lengua natal, se tuvo como resultado la primera versión de la Biblia completa en inglés, y a partir de ahí surgieron más versiones como el Nuevo Testamento de Tyndale, la Biblia de Coverdale, la Biblia de Matthew y otras. Ahora sí, te daré los antecedentes de las primeras versiones de la Biblia en español, y haré mención de algunas. La primera traducción al romance castellano, es decir, lo que ahora es el español, fue la de Alfonso el Sabio, quien tradujo en 1280 el Antiguo Testamento tomando como base la Vulgata Latina. Y a partir de entonces se comenzaron a hacer traducciones incompletas de la Biblia por diferentes personas. Hasta que en 1569 sale a la luz una versión castellana completa de la Biblia, y esta vez fue una traducción hecha desde los originales hebreo y griego. Fue la versión de Casiodoro de Reina conocida como la Biblia del Oso, ya que en su portada tenía un oso intentando alcanzar un panal de miel de un árbol. Años después, Cipriano de Valera la tomaría para hacer una revisión de la misma y publicar así la versión revisada en 1602. Es así como surge una de las versiones con más aceptación en el idioma español, la versión Reina Valera, misma que ha tenido diferentes revisiones con la intención de hacerla más accesible al lector común. Por eso puedes encontrar Biblia Reina Valera 1860, 1909, 1960 e incluso algunas revisiones más actuales. La versión Nácar Colunga es una considerada versión católica directa de la Biblia, que cuenta con notas explicativas. La primera edición de esta fue publicada en 1944 y su traducción estuvo a cargo de los sacerdotes Eloíno Nácar y Alberto Colunga, quienes tradujeron el Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Si alguna vez has leído una versión antigua de la Biblia, te habrás dado cuenta de que el lenguaje utilizado no es el mismo que todos usamos actualmente en el día a día, al menos en América Latina. Así que bajo esa premisa, surgieron versiones que han echado mano de una traducción dinámica, haciendo que el lenguaje utilizado sea mucho más accesible para toda persona. Un ejemplo es la versión Dios habla hoy, que originalmente era solo el Nuevo Testamento y en 1979 se publica también con el Antiguo Testamento, pero esta vez dos versiones, una para un público evangélico y otra para un público católico. La diferencia radicaba en que la católica contenía los libros deuterocanónicos, mientras que la otra no. También hay una versión que ha sido causa de controversia para los estudiosos, tanto evangélicos, católicos y protestantes. Se trata de la traducción del Nuevo Mundo, siendo una traducción del inglés, argumentando que se cotejó cuidadosamente con los originales hebreo y griego. Y hay más versiones, así que si tienes la oportunidad, consigue al menos dos, te puede ser de ayuda. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima.